Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes y con cada uno de nuestros hermanos que el día de hoy se reúne con un propósito a lo largo de este universo, con las intenciones correctas de glorificar el nombre y la presencia de nuestro Señor. Una vez que nuestro hermano nos ha llevado a través de la oración y hemos suplicado al Señor que nos permita no solamente leer su palabra, sino traer consejo a nuestra vida y ponerlo en pos de práctica, pues ahora, hermanos, vamos directamente a la Escritura y el día de hoy damos continuidad al libro de Hechos de los Apóstoles. La semana pasada concluíamos el versículo número 14 del capítulo 4 de Hechos, de tal manera que el día de hoy estaremos escudriñando Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, y estaremos leyendo de los versículos 15 a 22. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor. La gran mayoría de nosotros cumplimos una característica, y esta tiene que ver con el hecho de que, o por un lado, somos padres de jóvenes que en algún momento fueron adolescentes, o bien fuimos adolescentes en algún momento. Y una de las llamadas de atención más fuertes que tienen los padres, o tenemos los padres para con los hijos, es tratar de identificar una cualidad que no es benéfica para sus vidas. Usualmente tiene que ver con cuestiones de carácter. Usualmente cuando le llamas la atención a un joven, y digo usualmente porque ahora los adultos son también muy respondones, pero usualmente un joven o un adolescente dirá: es que eso lo saqué de ti. Yo sé que varios han escuchado eso. Y lo que apuntalamos como padres es: bueno, teniendo tantas características, tanto tu madre como yo, ¿por qué afianzarte en las que consideras que absorbiste de nosotros? Y creo que usualmente cuando vamos a las Escrituras, en muchas de las ocasiones podemos justificar nuestra mala manera de vivir y poder decir que nosotros cometemos faltas o hacemos cosas porque ciertos personajes de la Biblia así lo hacían. De hecho, hoy cientos de iglesias en este momento están corriendo con banderolas, y la única justificante es: ¿por qué lo haces? Porque David danzaba. Bueno, David también adulteraba y no por eso lo vamos a hacer. Pero creo que hay características que son realmente dignas de imitar, y mayormente en nuestros hermanos del primer siglo. Y creo que es realmente en esas en las que tenemos que enfocarnos.
A lo largo de la historia del día de hoy, que es continuidad de todo un escrito que no es intermitente, que por motivos de aprendizaje lo hemos segmentado de alguna manera, tenemos que comprender que estamos ante una historia muy peculiar y donde, lejos de tratar de identificar aquellas prácticas o características que no son correctas en los apóstoles o en los discípulos para justificar nuestro pecado, creo que al contrario, la intencionalidad es que identifiquemos aquellas características que realmente es penoso que nosotros no las estemos replicando. Una de ellas tiene que ver con la valentía con la cual, a través del Espíritu de Dios, estos apóstoles estaban tomando el control de una situación que pareciera muy complicada, muy no grata humanamente hablando. Estaban delante del concilio. Sin embargo, lejos de ahondar en esta introducción, me gustaría ir más a fondo y directamente a los puntos sobre los cuales he preparado este bosquejo, el cual consta solamente de 3 segmentos. He tratado de poner un título para que tengamos conciencia de las características y la temática que vamos a estar viendo, de tal manera que tenemos un primer apartado al cual he titulado Jesucristo, la verdad evidente que nadie puede negar. Jesucristo, la verdad evidente que nadie puede negar, y estaremos abarcando los versículos 15, 16 y 17. Entraremos a un segundo apartado, y creo que este me gustó mucho, en el sentido de que si algo hemos de aprovechar el día de hoy, si algo hemos de imitar de nuestros hermanos, que sea esto. Apartado número 2, cuando callar no es una opción. Cuando callar no es una opción. Y estaremos abarcando los versículos 18, 19 y 20. Finalmente llegaremos a un tercer apartado, y creo que es la cereza del pastel, es el culmin y el centro de toda esta historia, y al cual hemos titulado la gloria exclusiva que solo Dios merece. La gloria exclusiva que solo Dios merece. Sin más que ahondar, hermanos, vayamos al primer apartado. Jesucristo, la verdad evidente que nadie puede negar. Versículo 15. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, dice el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Lucas lo expresa de una manera muy sencilla, pero quiero que te traslades ahí, porque esto es parte de un proceso legal. Hay todo un protocolo que hay que seguir. Y en este sentido, nosotros podemos darnos cuenta que estamos ante la etapa de este proceso legal, donde, siendo una audiencia pública, ahora el magistrado, el concilio, los que tienen que tomar una decisión y un veredicto de acuerdo a la ley, debería de ser así, tienen que hablar entre ellos. Por tanto, piden que salga toda la gente, que cierren la puerta, pues ahora ellos, estando molestos, querían reprimir justamente ese nombre tan molesto que no había cesado aún cuando lo habían crucificado ya. ¿Cómo puede ser eso posible? Pensaron que asesinando al dueño de ese nombre todo esto pararía, y la realidad es que no sucedió así. Hay que buscar nuevas maneras de detener esto que atenta contra nuestra propia autoridad. De tal manera que dice el texto que dentro de este procedimiento legal, ahora ellos tenían que deliberar
y esta sesión tendría que ser en privado. Usualmente, hermanos, lo que hace un juez es meditar en la ley para confirmar si hay una atenuante de delito o simplemente hay que descartarlo. Pero estos hombres no lo hicieron así. Estos hombres comenzaron a hablar entre ellos, comenzaron a conferenciar entre sí, preguntándose entonces, ¿ahora qué haremos con estos hombres? Hay dos razones por las cuales no pueden ponerse de acuerdo. Estoy totalmente seguro que todos ellos, o su gran mayoría, tenían la certeza de que saldrían totalmente victoriosos, imponiendo castigos y penalidades como en otras ocasiones ya lo habían hecho. Ellos eran la autoridad máxima, pero ahora las cosas eran diferentes. Todo el pueblo había estado inmerso en esta situación, y justamente estos dos son los temas por los cuales comienzan a dialogar. Punto número uno, porque el milagro hecho a través de ellos era innegable. No podían ocultarlo, hermanos. No podían hacerlo a un lado. Es como si cerca de nuestra casa dijeran, no hay un bache. No, hermanos, eso ya es un cráter. No lo pueden ocultar. Es visible para todos los que están alrededor. Pero por otro lado, había otra atenuante que hacía complejo el tomar una decisión. Y esto, aparte de que no pueden negarse, porque no fue un evento aislado, luego entonces fue algo que fue manifiesto a todos los que habitaban en Jerusalén. Ciertamente hemos escuchado, por ejemplo, de sectas que surgen porque alguien de repente dijo, es que recibí una revelación del Señor. ¿Y quién más estaba ahí? No, nadie. Pero aquí no sucede así, hermanos. Todo esto fue público. De tal manera, ellos no pueden negar el milagro, pero aún así siguen en su necedad de tratar de suprimir la verdad. Estamos entonces ante una incongruencia, ya no de carácter civil, sino de carácter moral. Imagínate por un momento que tú estás ante una situación en la cual ya te dieron evidencias de que no procede por esto, no procede por esto, y no procede por esto, y no procede por esto, pero tú insistes molesto en que quieres que se tomen acciones. Eso ya es carnalidad y eso ya es necedad. La ventaja que nosotros tenemos, y es un punto que veremos más adelante, hermano, es que mientras la moralidad se define como aquello que socialmente es válido y puede cambiar de generación en generación por cuanto depende de la cultura y del tiempo, el cristiano no se rige por la moralidad. El cristiano se rige por el carácter ético, y este solamente tiene una fuente, y no es la sociedad y no es la cultura. La fuente de la ética es Dios. En este sentido, los líderes buscaban una razón humana. En ningún momento se hace mención que estaban meditando en la ley. Ellos eran totalmente sabios, dominaban las escrituras, tenían noción, podían recitarla, pero no están sentando su decisión, su veredicto acerca de la ley de Dios. Ellos quieren satisfacer su propia carnalidad. Y esto sigue pasando hasta nuestros días, hermanos. Y tú y yo podemos caer en este error. Así es que los líderes que estaban evaluando el caso llegan a una conclusión. Si no podemos negarlo, al menos vamos a intimidarlos. Al menos si no podemos negar lo que ha sucedido, vamos a amenazarlos. ¿Cómo? Amenazándolos para que no se hable más en ese tal nombre. Ni siquiera lo mencionan. Para ellos es desagradable. Lo que estamos viendo, hermanos, si nos vamos un poco más a fondo, es peligroso. Y actualmente sucede en los sistemas políticos y judiciales
donde se hace la voluntad del hombre y no la voluntad de la ley. Al no haber evidencia y al llegar a la resolución de que incluso tienen que amenazarlos, estamos ante una situación de un juicio que se encuentra totalmente nublado. No, nos puede llegar a pasar, hermanos, de verdad. No estamos muy lejanos de que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y esto, hermanos, lo meditaba mientras en la semana preparaba la predicación. Y justamente esta es la razón por la cual al interior de una iglesia bíblica que cuenta con 3 características: predicar el evangelio fielmente, llevar a cabo los dos sacramentos que instituyó el Señor e implementar la disciplina eclesiástica, por eso es tan importante. La pregunta pudiera ser esta: ¿por qué al interior de la iglesia se tiene que tratar el pecado a tiempo? Justamente por esto. Tú te puedes dar cuenta que cuando una persona tiene un malentendido, alguna cuestión, hermanos, de verdad, y a veces puede ser tan sencillo, tan pequeño, tan minúsculo, Jesucristo lo comparaba con un poco de levadura. No sé si has visto la levadura, pero cuando nosotros preparamos la masa para pizza son 3, 4, 5 kilos y son unos cuantos gramos, y eso hace efecto en toda la masa, y esa masa se vuelve malforme, se infla. Quiero que medites por un momento, porque lo que estamos viendo en estos hombres que eran el pueblo de Dios y los encargados de llevar e implementar la ley de Dios, no lo estaban haciendo. Ellos estaban teniendo una raíz en su corazón y no la trataron en ese momento. Ellos insistieron. Creo que cuando meditaba en esto, justamente el consejo que pensaba traer para ustedes es ese. No importa qué tan pequeño sea un malentendido entre ustedes, hermanos, tenemos que resolverlo a la luz de las Escrituras. No a la luz de nuestro entendimiento, no a la luz de nuestro pensamiento, no a la luz de nuestras intenciones. Si nosotros no comenzamos a ser bíblicos, lo primero que va a suceder es que las repercusiones vendrán sobre la misma iglesia. Pero en segundo, cada uno de nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y responder por esas pequeñas raíces. ¿Qué sucede con una pequeña raíz cuando no es tratada a tiempo? Hace poco tiempo, y creo que ya lo había comentado, nosotros tenemos un jardín en la parte posterior de la casa, y en algún momento cuando comenzaba la iglesia duró 3 o 4 años en la casa. Y nosotros habíamos plantado un limón en aquel jardín de la parte posterior, y de hecho por ahí hay una predicación donde lo utilicé a manera de ejemplo cuando predicábamos sobre Mateo y la higuera que no daba fruto. Y en ese momento yo dije, bueno, también esta predicación va para ese limón de allá atrás. Si no da fruto, lo voy a cortar. ¿Por qué? Ese limón ya llevaba años, hermano. Y no daba ni un solo fruto, ni un solo limón en todos esos años. Al día siguiente empezó a dar mucha hoja, pero siguió sin dar limón y tuvimos que cortarlo. Pasaron más o menos como 3 o 4 años de que cortamos ese limón, 2 años promedio. Y volvimos a plantar cosas en ese lugar, porque lo que había era infructífero. Me habla mi esposita y me dice, mira, ven a ver, volvió a salir el limón. Después de 2 años, nadie nos dimos cuenta, nadie sabía que ahí abajo estaba un limón. Lo único que sobresalía de la tierra era una pequeña ramita con forma de limón. Me dijo, ¿lo dejamos? Le dije, no, ya tuvo su oportunidad. Lo tomé y pensé que iba a salir fácilmente. No, hermanos, hubo que excavar, porque eso era una enraizadera, y al momento de sacarla realmente era tremendo, era impresionante lo que se había gestado al interior de la tierra por no haber sido tratado a tiempo. Lo que está sucediendo con estos hombres, te estoy diciendo que puede suceder contigo mismo si dejas pasar aquellas pequeñas cosas que tal vez son tan insignificantes como esa ramita, pero que por dentro está enraizando, pero no una raíz buena, hermanos, es raíz de pecado. Lamentablemente,
cuando no tomamos conciencia de esa raíz de pecado y no nos hemos dado cuenta cuán grande la hemos dejado crecer. Incluso nosotros mismos la regamos. Sí, es que tienes razón y no debió. Y llega un momento, hermanos, en que va a ser imposible sacar esa planta de pecado. Estos hombres, ponte en consideración, no hay una sola atenuante, no hay algo que perseguir, no están meditando en la ley, no hay nada que sea perseguible, pero aún con ellos están enceguecidos, ellos están entenebrecidos. Lo que quiero decirte es que puede llegar un momento fatídico en el cual no tomes control de ese pecado y lo soluciones, en que llegará un momento en que ese mismo pecado haya enraizado de tal manera en que tú terminarás enceguecido, entenebrecido, y no verás más allá de lo que quieres satisfacer. Yo pudiera decirte que esto es tentativo. No, hermano, en nuestra iglesia ha sucedido. Y es sumamente triste, es desgarrador ver cómo un ser humano insiste sin haber nada que perseguir. Es preocupante. En este sentido, Efesios 4:17 nos insta a evitar este tipo de situaciones, y no es complicado, de verdad, hermanos. Pero dice Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Lo primero que hay que identificar es que este tipo de acciones no pertenece a un creyente, pertenece a un gentil. ¿Cuáles son esas acciones? Que anden en la vanidad de su mente, y aquí vienen los resultados. Andar en la vanidad de la mente tiene un resultado: tener el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿La razón? Por la dureza de su corazón. Estos hombres, y recordarás la historia de Faraón porque es la misma, estos hombres, a causa de la dureza de su corazón, estaban entenebrecidos. Ya no podían distinguir entre lo moral y éticamente correcto y la necedad. Ellos estaban empecinados. ¿Por qué? Porque su corazón estaba duro, porque su pensamiento estaba entenebrecido. Simplemente caminaban en tinieblas. En lugar de reconocer, grábate esto, en lugar de reconocer, grábatelo otra vez, en lugar de reconocer mi equivocación, ellos decidieron que la mejor manera de resolver era acumulando más pecado. Y eso es ilógico. ¿Resuelves un pecado con otro pecado? Eso es ilógico. Esto es como muchas situaciones en la vida moral y ética de un creyente o de una persona. ¿Te embarazas? ¿Asesinas? ¿Cubres un pecado con otro pecado? ¿Engañas a tu esposa? Ahora te escondes, mientes, cubres un pecado con otro pecado. Y cuando menos te das cuenta, esa gran montaña de pecado ya es insostenible, ya no puede ser ocultada. Pero lo peor es que no puede ser manejada por el pecador. Es lo que está sucediendo con estos hombres. Deciden resolver sumando más carnalidad. Amenacémosles para que ya no hablen en ese nombre. ¿Qué hubiese pasado si ellos con humildad reconocen: nos hemos equivocado, déjenlos libres? Hermano, a veces es tan sencillo en nuestra vida como eso. Créeme que aun cuando tengas 50, 60, 70, 80 años, no va a desprenderse una de tus piernas o se caerá uno de tus brazos por admitir que has cometido un error. No va a pasar absolutamente nada. Por tanto, para un creyente, traduciéndolo a nuestros días,
No es cobardía pedir perdón. No es cobardía pedir perdón. Pedir perdón y resolver las cosas, al contrario, hermano, pedir perdón y admitir que nos hemos equivocado requiere de valentía, de humildad al mismo tiempo, pero sobre todo, obediencia hacia nuestro Señor. Ponernos a cuentas en obediencia se traduce como justamente obediencia. Es que cuando nos hablan de ponernos a cuentas y no dejar pasar las problemáticas, los malos entendidos, las situaciones, es que no lo dice el pastor, hermanos, es un consejo bíblico y una enseñanza de nuestros hermanos a lo largo de la historia, porque solamente esto logrará perseverar a la iglesia. Lo que están haciendo los apóstoles, hablando acerca de la obediencia, de ponernos a cuenta con Dios, es justamente eso, obedecer los mandatos del Señor. Si nosotros recordamos previamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 18, ellos habían recibido un mandato por parte de Jesucristo antes de partir al cielo. ¿Y cuál fue este mandato? Que ellos fuesen testigos de Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que fueran testigos, no que fueran cobardes. ¿Qué es lo que están haciendo ellos delante del concilio? Siendo testigos de Jesucristo, obedeciendo. Es por eso que ahora entramos a nuestro segundo apartado, que en ningún momento se puede traducir como una escena de rebeldía o de anarquía, sino al contrario, hermanos, estamos a punto de ingresar a un contexto de obediencia total y sin temor por parte de los seguidores de Cristo hacia Dios. Dice el segundo apartado, cuando callar no es una opción. Dicen los versículos 18 al 20, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y que además hemos oído. Tal parece que esta es una historia de intimidaciones. Nos dice, nuevamente les intimidaron. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Qué es intimidar? No sé si te acuerdas cuando había uno más grande que tú en la primaria y te decía, ¿qué? Estaba intimidando. Intimidar se traduce en la Real Academia Española como infundir miedo a través de amenazas. Infundir miedo a través de amenazas. La palabra griega pargelian incluso es más fuerte. Dice que es una prohibición de carácter legal con tono represivo. No lo está haciendo cualquier persona, lo está haciendo una instancia legal. No es lo mismo que venga y me amenace mi vecino a que venga y me amenace el comandante de la policía de Querétaro. Es diferente, hermano. Uno causa risa, el otro causa miedo. Aquí lo que está sucediendo es una prohibición legal con tono represivo. ¿Y cuál es esa intimidación? ¿Cuál es la prohibición? En caso de que les van a hacer daño, en caso de que, punto número 1, sigan hablando en el nombre de Jesucristo, y punto número 2, sigan enseñando en el nombre de ese malvado Jesucristo. Es inevitable pensar cuando estoy preparando la predicación, ¿y qué hubieras hecho tú, José Luis? Imagínate, estás delante del concilio, todas las autoridades. La realidad es que no lo sé.
Creo que ahorita pudiera verme muy espiritual y decir lo mismo, hermanos. Bueno, no lo sé, hermano. Pero donde sí quiero centrarme es cuál es la actitud que me fascina en este segmento de los apóstoles Pedro y Juan. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? La más hermosa que puede tener un creyente. Anteponer la justicia, lo que es justo. En otras palabras, evaluar la situación a través de la propia justicia o la propia legalidad. En otras palabras, determinar si el comportamiento que estamos teniendo, todos cuantos estamos ahí, es conforme a la legalidad. ¿Por qué digo que me fascina esta práctica, hermanos? Porque es lamentable que, aún siendo iglesias con años ya situadas, al momento que tenemos que resolver una situación, usualmente es que yo pienso, o yo considero, o a mí me pareció. Hermanos, de verdad, parecería un juicio de gentiles, cuando realmente el juicio o la legalidad debe de ser tratada a través de la memoria, el análisis y la meditación ¿en qué? En la ley. Hermana Angie, se me sale de aquí. No, no es cierto, o sea, es un ejemplo. Ya le espanté, pero si me dijera, ¿por qué? Porque yo soy el pastor, ¿cómo ves? ¿Creerías que eso es bíblico? Porque yo quiero. Justamente es eso. Lo que están instando Pedro y Juan es: dejémonos de cosas, vayamos al origen de la ley que bien conocen ustedes. ¿Cuál es la legalidad? ¿Cuál se supondría que es la legalidad imperativa para los integrantes del Sanedrín? La respuesta es clara: el fundamento mosaico, la ley de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo entonces estos hombres? Estos apóstoles que están siendo amedrentados. Vayamos al fundamento, vayamos al fundamento. ¿A ustedes les parece lógico obedecerlos a ustedes antes que a Dios? ¿Es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Estos hombres saben la respuesta. Ellos eran eruditos de las Escrituras. ¿Te das cuenta cómo quedamos delante de los hombres y delante de Dios cuando queremos que nuestros chicharrones truenan y no que sea a la luz de las Escrituras? Quedamos como tontos, como gentiles, como inconversos. En este sentido, ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de la obediencia hacia los hombres o hacia Dios? Veamos algunos trayectos, solamente algunos trayectos, y no espero que los busques, pero sí que los anotes para que los corrobores en casa. Estos hombres sabían que en el libro de Éxodo, capítulo 1, se encuentra la historia siguiente. El rey de Egipto había hablado a las parteras y les había dicho: cuando ayudéis a las hebreas a dar a luz, si es un hijo, si es un varón, mátenlo. Pero nos dice Éxodo que las parteras temían a Dios y entonces no hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que daban vida a los niños. Lo que estos hombres sabían es que las parteras habían desobedecido una orden real porque temían a Dios más que al faraón, y Dios las bendijo por su fidelidad. Pero además estos hombres sabían que en el libro de Daniel, del profeta Daniel, había escrita otra historia más, la historia de Sadrach, Mesac y Abednego, los cuales habían sido llevados cautivos delante de una autoridad y ahora los iban a lanzar a un horno de fuego que había sido calentado 7 veces más de lo normal. ¿Cuál fue la respuesta de estos 3 siervos del Señor? Ellos respondieron: no necesitamos defendernos delante de ti en este punto.
Si nuestro Dios quiere librarnos, nos librará del horno del fuego ardiente. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Lo que vemos aquí es una muestra de la claridad, de la lealtad que se tiene a Dios, y esta supera cualquier decreto real, incluso cuando hay una amenaza de muerte. En ese mismo libro de Daniel, estos hombres deberían de tener conocimiento que cuando se les prohibió orar a estos hombres, ¿qué hizo Daniel en el capítulo número 6? Al enterarse Daniel de que el edicto había sido firmado, entró a su casa y oraba 3 veces al día, como solía hacerlo antes. Estos hombres sabían que uno de los predecesores, llamado Daniel, prefirió desobedecer una ley humana antes que obedecer la prohibición de orar a su Dios, aun cuando esto se tradujera en una desobediencia directa al rey, porque la devoción hacia Dios que él tenía era inquebrantable. Seguramente estos hombres sabían acerca del escrito de Isaías, en el capítulo número 29, donde ciertamente no nos habla de la obediencia o la desobediencia hacia Dios, pero sí nos dice que la obediencia hacia Dios es suprema, es importante, es prioritaria. ¿Qué diría Isaías en el capítulo número 29? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Podemos continuar, hermanos, tengo más citas, pero creo que la idea es clara. El Antiguo Testamento establece un principio claro para cada uno de nosotros, incluyendo a nuestros hermanos del primer siglo. Cuando una orden humana contradice la voluntad revelada de Dios, no la que yo interpreto, sino la que ha sido revelada. Cuando una orden humana contradice la voluntad revelada de Dios, entonces el creyente debe de obedecer ¿a quién? Cuando una orden humana contradice la voluntad revelada de Dios, el creyente debe de obedecer a... La respuesta, por tanto, de los apóstoles fue esta: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amado en Cristo, ojalá y nosotros utilizáramos esta balanza cada día de nuestros días. Una balanza donde pongo cualquier cosa: mi trabajo, mi comodidad, mi carnalidad, a mi familia, a mis parientes, mi satisfacción. Ojalá y cada uno de nosotros utilizáramos esta misma balanza, dentro de la cual solamente va a tener más peso quien tenga esa consideración de tener prioridad. Ojalá y cada día de nuestros días nosotros utilizáramos esta balanza en nuestra vida diaria, como lo hicieron nuestros hermanos, poniendo en un lado cualquier cosa y poniendo en el otro balancín al mismo Dios. Entonces, hermanos, dejaríamos de anteponer todas esas excusas baratas que nos eximen de glorificar, adorar, congregar, reunir con el pueblo en Cristo. Tal como comenzamos esta predicación, yo sé que hay muchas cosas malas que pudiéramos identificar y replicar, asegurando que, pues, si Abraham fue mentiroso, porque yo no, hermanos, no. ¿Por qué no entonces decimos Abraham creyó a Dios y le obedeció sobre todo? Porque creo que realmente si hay algo que tenemos que identificar en nuestros primeros hermanos, es que había una total llenura del Espíritu de Dios y una confianza revelada de que Él los respaldaba.
De tal manera que la historia no se trata de Pedro. La historia no se trata de Juan. La historia no se trata de ninguno de los integrantes del concilio. La historia bíblica se centra en el autor y consumador de la fe, nuestro amado Señor, nuestro glorioso Salvador. Y es por eso que llegamos a nuestro tercer apartado, donde nosotros podemos ir concluyendo que la gloria exclusiva solo Dios la merece. La gloria es exclusiva y solo Dios la merece. Versículos 21 a 23. Dice, ellos entonces les amenazaron. ¿Sí escuchaste bien? Les volvieron a amenazar. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Por qué Lucas puede escribir esto, hermano? Porque fue contado de la propia voz de los que lo experimentaron. Narrativa histórica, fundamento científico. Para tratar de entrar a este tercer apartado, no sé si alguna vez, o más bien si algunos de ustedes, al igual que yo, necesitan que les recuerden algo 3 o 4 veces. En ocasiones. No sé, Cuco, no se te olvide sacar la basura. A las 2 de la tarde te dicen, Cuco, a las 2 de la tarde, no se te olvide sacar la basura, Cuco. 5 de la tarde, Cuco, acuérdate que tienes que sacar la basura a las 9 de la noche. 1 hora antes, Cuco, en 1 hora tienes que sacar la basura. 10 de la noche, Cuco, no sacaste la basura. La intencionalidad, y solamente a manera de ejemplo, cuando una persona reitera enfáticamente, una orden, la intención es clara, que no se te olvide. Aunque la versión Reina Valera 1960 describe este texto y dice que los amenazaron, lo que nosotros podemos identificar es que previamente en los versículos 17 y 18 ya los habían amenazado y ya los habían intimidado. De tal manera que cuando tú vas a la palabra griega que se utiliza en este segmento, no es la misma que se utiliza en los versículos 17 y 18 para reiterar que son amenazados. Aquí se utiliza una palabra que es la palabra prosapeileo. Si nosotros la traducimos literalmente al español es, los amenazaron adicionalmente, o los volvieron a amenazar, o nuevamente los amenazaron. Bueno, estos hombres integrantes del Sanedrín querían asegurarse de dejar claridad en la mente de estos dos hombres que habría consecuencias si ellos insistían en proclamar el nombre de Jesucristo. Te va a ir mal. Transcurre el juicio, acuérdate que te va a ir mal. Lucas no describe las palabras literales, pero hermano, creo que cuando tú has estado en un juzgado o cuando estás en un lugar donde hay autoridades y no hay quien dé cuentas, el ambiente y el lenguaje no es muy bonito. Cuando tú ves el arresto de una persona y no hay nadie alrededor, 2 que 3 cachetadas guajoloteras y un jalón de cabello y nadie supo. No creo que aquí haya sido contrario, pero en este sentido tenemos que tener consideración que aquellos hombres, aunque querían insistir en esto, no sucedió así. Nuevamente me pregunto, ¿qué hubiéramos hecho tú o yo ante esas amenazas? Seguramente nos cambiamos de ciudad y ya nos olvidamos de la cristiandad. ¿Por qué puedo asegurar eso, hermano? Porque por tonterías insignificantes menores, mucho menores que esos, la gente da marcha atrás o simplemente da las gracias. Pero en este sentido tenemos que tener en consideración algo.
El llamado para un creyente no es ese. El llamado para un creyente es no dar marcha atrás a pesar de cuál sea el contexto, a pesar de cuál sea la amenaza. De no haber sido así, tú y yo no estaríamos aquí. ¿Por qué puede estar tan seguro, pastor, de que usted y yo no deberíamos estar aquí? Sencillo, hermano. Vamos a la historia. Pedro y Juan no callaron, pero tampoco lo hicieron los que vinieron más adelante. Aún cuando sufrieron las repercusiones de seguir enseñando y de seguir mencionando el nombre de Jesucristo. Esteban, apedreado y muerto a causa de su fe. Pedro, de acuerdo a la tradición histórica, años más tarde crucificado con la cabeza hacia abajo. Pablo, años más tarde, decapitado en la ciudad de Roma. Cristianos perseguidos durante los reinados de Nerón, Domiciano, Tajano, Decio, Valeriano y Diocleciano. Miles y miles y miles de cristianos ejecutados por negarse a dejar de hablar en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Pastor, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. ¿No nos ve que todos estamos aquí, sentaditos, cómodos, exigentes? Seguramente cuando somos ajenos al mundo cristiano, no nos hemos dado cuenta, hermano, que es altamente probable que hay noticias que no saldrán jamás en un noticiero público. ¿Como cuáles? Como asesinatos masivos en Nigeria, en Siria, en Irak, en Pakistán, en Corea del Norte. Hermanos en la cristiandad que continuamente siguen siendo perseguidos, secuestrados, decapitados o expulsados de sus zonas de vivienda, mientras tú y yo plácidamente estamos un domingo exigiendo lo que queremos. Hombres y mujeres que no temen a seguir proclamando el nombre de nuestro Señor. Tú y yo solamente tenemos que salir a la calle y expresar a nuestro Señor. Puedes estar totalmente seguro que nadie sacará un machete. Puedes estar seguro que nadie te cortará la cabeza. Puedes estar seguro de que lo más que puede pasar es que no te tomen el flyer. Hermano, de verdad, cuando medito en estas cosas, realmente puedo llegar a una consideración. Delante del Señor somos una vergüenza. Estos hombres, al igual que nuestros hermanos en la actualidad, no son perseguidos a causa de un crimen. No son perseguidos a causa de insurrección. No son castigados por determinarse como anárquicos. No, hermanos. Su única causa es amar y proclamar a Jesucristo, su Señor. Estos hombres, regresando a nuestro texto, no encontraron causa humana lógica para retenerlos y castigarlos. Humanamente, no pudieron retenerlos ni hacerles daño humanamente porque no había un delito el cual perseguir, pero además a causa de que temían al pueblo. Pero mientras ellos veían con ojos humanos todo este escenario en el cual tenían que libertar a aquellos hombres, espiritualmente sabemos lo que ahí se gestó. Estos hombres no pudieron ser retenidos simplemente porque el evangelio es a causa de la soberanía perfecta de Dios.
Era perceptible a la luz de los escritores de este texto que aquello era innegable. Todo el pueblo glorificaba a Dios, pues dicho milagro no podría provenir de otro lugar. Jamás se había visto cosa tal. Por tanto, la gloria no era para Pedro, la gloria no era para Juan. Solo a Dios la gloria, soli Deo gloria. El mismo grito esbozado por nuestros hermanos durante la Reforma, el mismo grito que tenemos que abanderar tú y yo, pues solamente el Señor es digno. Dice Lucas al finalizar este segmento que entonces, después de ser liberados, ellos no fueron por un licuado ni fueron por una torta, no, ellos fueron a los suyos corriendo a contar todo lo que había acontecido. En otras palabras, ellos salieron a comunicar las proezas del Espíritu de Dios, que ahora era una realidad en sus vidas. Pero creo que las mejores palabras que pudieran describir este escenario son las del propio Jesucristo. Esta es mi iglesia, y las puertas del Hades no han prevalecido sobre ella. Lo que estamos viendo, hermanos, es la primera de muchas historias, la primera de cientos y millones de historias que tú y yo contaremos cuando estemos con el Señor. ¿Te acuerdas cuando sucedió esto? Y entonces podemos ratificar que esta es la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecen sobre ella. Probablemente contaremos otra historia más de nuestras iglesias anteriores. ¿O qué tal que en el futuro, hermano, realmente todo esto se vuelve crítico y en verdad habrá un momento en que tú y yo tengamos que escondernos para glorificar al Señor? Aún con ello te puedo asegurar que podremos llegar allá arriba con nuestro Señor y volver a recordar cada una de esas historias, ratificando que esta es la iglesia del Señor, y que por tanto como Él lo ordenó, por tanto como Él lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Al final, hermano, de esta predicación podemos llegar a algunas conclusiones. La primera de ellas, alineándola a cada uno de los capítulos, la primera conclusión es que la verdad de Cristo no puede negarse. La verdad de Cristo no puede negarse. Aun cuando haya ciegos y duros de corazón, la verdad de Cristo no puede negarse. El concilio, hermanos, vio un milagro, escuchó el testimonio y aún así se resistió. La actualidad no es diferente. La actualidad no es diferente. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando ciegos, Dios sigue cambiando radicalmente la vida de limosneros y mendigos al grado de hacerlos parte de su familia, coherederos de Jesucristo. Aún con ello, no te asombres, hermano, porque el mundo sigue negándolo, simplemente porque su corazón es duro, porque su pensamiento está entenebrecido. Pero si podemos llegar a una conclusión, a un consejo, es: cuida tu vida, cuida tu alma, cuida tus pasos, para que esto no suceda. Por tanto, es un buen día para ponerte a cuentas con tus hermanos, para clamar por misericordia, para pedir perdón sabiendo que no se te caerá un brazo. Hoy, hermanos, es un buen día para proceder a arrepentimiento y a humildad. Conclusión número 2. La obediencia a Dios no puede cederse, no le pertenece a nadie. Pedro y Juan no negociaron. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por tanto, hermanos, la iglesia no es ajena a este llamado. La iglesia actual, la iglesia contemporánea, no puede acomodar su vida o el evangelio a la vida de los demás, al gusto de los hombres, sino está llamado a obedecer a Dios, aun cuando evalúe, cueste lo que cueste. Un verdadero creyente no puede ser servidumbre de los hombres.
Un verdadero creyente no puede hacer la voluntad de aquellas cosas que son creadas al igual que Él. Un verdadero creyente debe de anteponer a su Señor y obedecer su voluntad por encima de todas las cosas. La pregunta en este segundo apartado es: ¿seguirás siendo un cobarde? ¿Seguirás callando por miedo a lo que piensan o lo que puedan hacer? Solamente échate un clavado a la historia y verás que ha habido cientos y millones que no han doblegado su rodilla delante del César sin dejar de ser obreros civiles que respetan la ley. Recuerda, hermano, que si tú niegas a Cristo en esta tierra, Él te negará en el día postrero delante del Padre. Si tú te avergüenzas de Cristo en esta tierra, Él se avergonzará de ti cuando estén delante del Padre. No sé quién eres. Apártate de mí, hacedor de maldad. Conclusión número 3. La gloria solo le pertenece a Dios. El pueblo no glorificó a Pedro. El pueblo no glorificó a Juan. El pueblo terminó glorificando a Dios. La obra visible del Evangelio siempre debe apuntar hacia una sola dirección. Hermano, deje de enaltecer a hermanos que no tienen nada que enaltecerse. Es que el hermano Juan, es que el hermano Pedro. Déjese de tonterías. La gloria solamente puede apuntar hacia un solo lugar. No al TikToker famoso. No, hermano. La gloria solamente apunta a los cielos, pues la gloria solamente le pertenece a Dios. Lamentablemente, caemos de manera más frecuente de lo que te imaginas y enaltecemos a seres humanos que no son dignos de enaltecimiento, no son dignos de gloria. Sin darnos cuenta, estamos pecando gravemente, por lo cual la iglesia actual necesita entender que la verdad no se puede ocultar, que la obediencia no puede negociarse y que la gloria no puede compartirse. Por tanto, hermanos, no podemos callar. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y cuando lo hagamos, el resultado no será nuestra gloria, sino que todos glorificarán a Dios. Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor sea con nosotros.